A ver, hoy vamos a hablar respecto a la Edad de Oro, pero en específico del teatro. Porque ya habíamos hablado sobre la Edad de Oro, pero nos centrábamos en la novela. Recuerda que en la clase pasada vimos respecto a lo que era la novela del siglo de oro o de la Edad de Oro, que correspondía entonces a elementos como el Lazarillo de Tormes, ¿no? Como también Don Quijote de la Mancha. En esta ocasión vamos a hablar respecto al teatro, ¿ya? Así que vamos a hablar sobre este género literario muy representativo, muy importante, fundamental sobre lo que es el teatro de la Edad de Oro, que le da mayor importancia, o sea, hay un mayor realce del teatro en la época del Barroco. Recuerda eso, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso del teatro, el teatro español. Hay un antecedente a este teatro español muy representativo que está vinculado a Lope de la Rueda, ¿ya? No te confundes con Lope de Vega. Hay otro autor llamado Lope de la Rueda, que es un autor dentro del Renacimiento, ¿no? Que va a empezar a insertar poco a poco algunos componentes que luego va a estar representado en las llamadas comedias de corrales o corrales de comedia, ¿ya? Están viendo la imagen en el centro, entre Lope de Vega y Calderón de la Barca, hay una imagen que hace referencia a los corrales de comedia. ¿Por qué se le llamaba así corrales de comedia? Porque la estructura es de una forma de corralón, ¿ya? O sea, tiene tres paredes, ¿no? Un corralón, ¿no? Corrales de comedia. ¿Y por qué comedia? Porque en esta época la comedia, ¿ya? Se decía así a toda obra teatral. Por eso se llamaba corrales de comedia, porque se interpretaban obras teatrales. Pueden ser obras teatrales vinculadas a la tragedia, a la comedia en sí o al drama. Pero en mayor medida se representaban dramas, ¿ya? O tragicomedias, como también se les llama. Muy poco las tragedias estaban representadas en esta época, ¿no? Mayor auge estaba, mayor importancia se le daba al drama, ¿ya? O a la tragicomedia, gracias a Lope de Vega, ¿no? Que va a ser uno de los pioneros, Lope de Vega, en el barroco, sobre los llamados corrales de comedia. Como están observando en estos corrales de comedia, ¿no? Pueden estar visualizando, por ejemplo, aquí, ¿no? En la imagen. A ver, vamos a poner esto de aquí, ahora sí. Bien, están visualizando aquí, ¿no? Por ejemplo, están los palcos, ¿no? Las graderías, ¿no? Aquí también hay algunas bancas donde se sentaban las personas con alto rango o rango medio, mientras que las personas que están paradas eran las personas del pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos observando los corrales de comedia, que es un espacio, ¿no? De esa época. ¿Ya? Así se transmitía el teatro, ¿no? Por eso que se llamaba así en cierta medida la comedia, porque recuerda que estaba dirigido a todo público, ¿no? Que hace referencia a la comedia, a lo cotidiano, ¿ya? Sí, a toda obra teatral se le llamaba comedia, porque era una manifestación vinculada a la cotidianidad, o sea, a todo público espectador. En cambio, en la época antigua, recuerda que la tragedia era para la aristocracia, la comedia para el pueblo. ¿Recuerdas en la época antigua, sí o no? En la literatura clásica, la comedia para el pueblo, la tragedia para la aristocracia. Mientras que aquí las obras están dirigidas a todo público. Por eso que vas a encontrar, ¿no? Gente distinguida, ¿no? Nobles. Aquí las mujeres, por ejemplo, estaban arriba, ¿no? Las mujeres con algunos nobles. Aquí también estaban sentados otros nobles. Los que estaban parados era el pueblo. Así que había un conjunto de personas de diferentes estratos sociales. Por eso se le llamó comedia a esta producción, por ese sentido,
¿ya? Así que toda obra teatral, comedia. En esta época, ¿no? ¿Ya? Así que encontrábamos, ¿no?, las diferentes clases sociales, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces la manifestación de esta época. Muy bien, Teresita, señalando algunos puntos. Siguiente, arte nuevo de hacer comedia. Por ello, Lope de Vega, en su obra, bueno, es una obra, es un ensayo, ¿ya? Es una obra escrita en verso. Y esta obra se llama Arte nuevo de hacer comedia. Imagínate, hacer un ensayo versificado. Lope de Vega era un monstruo, ¿no? En el arte, imagínate. Hacer un ensayo en verso. Es una locura. Lope de Vega lo hace, ¿no? Así que en este ensayo, Arte Nuevo de Hacer Comedia, Lope de Vega va a dar los lineamientos de lo que sería el teatro del barroco de su época, ¿ya? Es un pionero, Lope de Vega. Es un autor que ha escrito a montones, ¿no? Más de 1000 obras, imagínate, más de 1000 obras Lope de Vega ha escrito, ¿no? A ver, el teatro hispano del barroco contentaba al público con una realidad idealizada, ¿ya? En la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos: el religioso, el monárquico y patrio, y el sentido del honor. Son esas tres connotaciones presentes dentro de la obra, ¿no? Procedente del mundo caballeresco. Lope de Vega va a dar los lineamientos en torno a lo que es el teatro, pero él destaca no solamente en el teatro, destaca también en el género dramático, o sea, el género dramático es el teatro, destaca en el género épico y en el género lírico. Por eso se le llamó, efectivamente, se le llamó el monstruo de la naturaleza, ¿no? Como Juan por acá nos menciona, se le llamó también el poeta del cielo y de la tierra, el fénix de los ingenios. Así se le llamó a Lope de Vega, ¿no? Bien, ¿qué características tiene este teatro? ¿Ya? ¿Qué características tiene este teatro del barroco que nos menciona Lope de Vega? Primer punto, la presencia del gracioso. Tiene que estar presente el gracioso sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué el gracioso? Porque el gracioso genera la acción cómica y esa acción cómica es fundamental dentro de esta obra, porque así va a contrarrestar los elementos trágicos. Es necesario la presencia del gracioso porque así ya va a reflejar, ¿no?, un aspecto de la vida y contrastará con los aspectos negativos o de pronto con las situaciones nefastas. Así que el gracioso tiene que estar presente en toda obra teatral, nos menciona Lope de Vega. En Fuente Ovejuna recuerda quién es el gracioso: Menco. En La vida y sueño de Calderón de la Barca, el gracioso es Clarín. Bien, esta obra está dividida en 3 actos, ¿ya? Recuerda eso, la obra se divide en 3 actos, eso es lo que nos manifiesta, ¿no? Toda obra tiene que estar dividida en 3 actos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué 3 actos? Lope de Vega nos señala estos puntos. Por ejemplo, el primer acto tiene que presentar los acontecimientos. El primer acto tiene que manifestar la situación que luego generará en el segundo acto, que sería el enredo, el nudo, y el tercer acto será el desenlace. Claro, Adolfo, también en los comentarios siempre hay un gracioso. Nunca falta, ¿no? Pero bien, lo que buscaba entonces el teatro es reflejar, ¿ya? Recuerda,
El teatro buscaba reflejar la vida misma. Y como la vida está lleno de situaciones adversas, nefastas, trágicas, también la vida está lleno de situaciones jocosas, graciosas, hilarantes, ¿ya? Entonces es necesario reflejar esos dos momentos de la vida, el momento alegre y triste. Por eso que el gracioso tiene que estar presente ahí, ¿no? Porque el gracioso nos hace recordar, el gracioso nos hace recordar que dentro de la vida también hay momentos alegres, divertidos, hilarantes. Siguiente punto, el uso del contraste. Estamos en el tercer punto, el uso del contraste. Ahorita viene la polimetría, no se preocupen. El uso del contraste. Dentro de una obra teatral o dentro de una obra del barroco, el contraste es fundamental. ¿Qué es el contraste? Oposición de dos elementos, el contraste. ¿Ya? En Don Quijote de la Mancha lo vimos, el uso del contraste. Don Quijote, idealista, Sancho Panza, materialista, hay un contraste entre estas dos referencias, dos elementos, constantemente hay un conflicto. Lo mismo pasa en las obras. Tiene que haber un contraste, sí o sí, para que se genere la fricción, el golpe, ¿no? Para que se genere esta contienda constantemente, ¿ya? La obra está escrita en verso. O sea, una obra teatral tiene que estar escrito en verso. Recuerda eso, ¿ya? Una obra está escrita en verso, una obra teatral, imagínate, escribir en verso una obra teatral es difícil, sí, es difícil. Por eso que Lope de Vega dice, bueno, hay que utilizar la polimetría. ¿Qué es la polimetría? El uso de diferentes elementos métricos. Polimetría, uso de diferentes registros métricos. ¿Ya? Esa es la polimetría, el uso de diferentes registros métricos. ¿Ya? Recuerda entonces polimetría, Manuel, ahí está la respuesta, el uso de distintos registros métricos. Puedes utilizar el soneto, la octava real, la redondilla, el terceto, el cuarteto, la lira, la silva, etcétera. Cualquiera de esas manifestaciones lo puedes utilizar en una producción teatral. ¿Ya? Ahora sí. Siguiente punto. Lope de Vega nos dice, toda obra tiene que tener la presencia del honor. O sea, prevalece la temática del honor. Eso es lo que dice Lope de Vega, ¿no? El honor es uno de los temas que gusta al público. Y tú sabes que el público es el que paga, ¿no? Así que hay que darle al público lo que merece, lo que desea, ¿no? Por eso nos dice que el honor es un tema agradable para el público. Así que, en cierta medida, ya hay que visualizarlo en la obra teatral. No necesariamente va a ser un tema central, pero va a estar dentro de la obra. ¿Ya? Bien, esas son entonces características del teatro del barroco español. Lo presenta Lope de Vega, pero otros autores van a seguir estos moldes. ¿Ya? Incluso Calderón de la Barca también, ¿no? Sigue estos moldes. Lope de Vega también menciona otras características, ¿no? Pero esas otras características no van a ser recurrentes en muchos autores. En cambio, estas características que están presentes de arte nuevo, de hacer comedia, sí, ¿no? Sí está presente en Calderón de la Barca, ¿no? De pronto en Tirso de Molina, entre otros, ¿ya? Muy bien, ya hemos hablado sobre las características, ¿ya? De el teatro barroco español. Vamos al siguiente punto. Vamos a mencionar algunas características de Lope de Vega. Por acá me preguntan, ¿cómo se le llamaba a Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, Juan? Exacto, Juan. Justo nos está mencionando aquí, Juan, la respuesta a Lucas, monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios. Así se le llamó a Lope de Vega.
No sé por qué, pero me hicieron recordar algunos textos bíblicos. Juan, Lucas, por acá falta Mateo. Claro, el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, el poeta del cielo y de la tierra. Uy, Josué también apareció acá. Josué David, ala. Es verdad, ¿no? María también apareció. María José. Ah, ¿qué pasó? Esther también. Todo es un complot, ¿no? Muy bien. Claro. Bien, volvamos entonces. Lope de Vega. Características de este autor. Mezcla lo trágico con lo cómico. De ahí proviene la tragicomedia, pues, ¿no? Se van a alejar las unidades aristotélicas. Recuerda esto, ¿ah? Es importante. El teatro del barroco español no utiliza las unidades teatrales, ¿ya? Rechaza las unidades teatrales, no utiliza las unidades aristotélicas, que también se le llaman así, unidades teatrales o unidades aristotélicas. La pregunta sería, profesor, ¿cuáles son esas unidades aristotélicas? Eso es lo que tenías que preguntar, ¿cierto? Porque si no preguntas, yo supongo que ya lo sabes, ¿no? Así que yo preguntaré, ya que tú no estás preguntando, yo voy a preguntar, a ver, ¿cuáles son esas unidades teatrales? Por acá Teresita nos está mencionando, ¿no? Que todo tiene que durar un solo día. Esa es la unidad de tiempo. Aldo también nos dice tiempo, espacio y acción. Exacto. Las tres unidades aristotélicas, tiempo, espacio y acción. La unidad de tiempo, toda obra tiene que durar dentro de las 24 horas. Unidad de espacio, toda la obra tiene que ser representado en un solo espacio, un solo lugar, ¿no? Un solo escenario. Y la unidad de acción, los personajes tienen que estar motivados por un eje. Pero los autores del barroco no van a respetar esas unidades teatrales o también llamadas unidades aristotélicas. Por eso que López se aleja de las unidades teatrales. El teatro del barroco se aleja de las unidades teatrales. Calderón de la Barca, que pertenece al teatro del barroco, por lo tanto también se aleja de las unidades teatrales. Exacto, Teresita, rompen con esas unidades. ¿Ya? Bien, Lope de Vega va a insertar al personaje gracioso y también al personaje colectivo. Su teatro, a diferencia de Calderón de la Barca, su teatro es nacional y popular. ¿Y por qué es un teatro nacional? A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es un teatro nacional? Recuerda que es un teatro nacional porque plasma, ¿ya? La problemática de España. Habla sobre España. Además lo ambienta en España. Sí, logra plasmar, ¿no? Hacer referencia a lo que está sucediendo en España, ¿ya? Imagínate en Fuenteovejuna, el ejemplo de Fuenteovejuna. El enfrentamiento entre Juana la Beltraneja contra Isabel la Católica. Ambas luchan por la corona de España, no la corona de Castilla. Claro, entonces ahí te das cuenta cómo de pronto se plasma el contexto de España dentro de una obra teatral. ¿Por qué? Porque busca reflexionar en torno a esas situaciones, ¿no? Entonces es un teatro nacional desde esa perspectiva. ¿Y por qué es un teatro popular? Porque sus personajes principales son de esa clase social. Claro, el contexto, efectivamente, ¿no? El contexto, Diana, efectivamente.
por lo que pasaba en España o lo que sucedió en España, ¿no? Ajá, como en Fuentevejuna, efectivamente, Víctor. Por eso que es un teatro nacional y popular, a diferencia de Calderón de la Barca, porque Calderón de la Barca no necesariamente va a utilizar España como su espacio de representación, ¿ya? En cambio, Lope de Vega se utiliza el espacio de representación España, y sus personajes principales pertenecen a la clase popular. Sus personajes principales, ¿ya? Mientras que sus personajes secundarios pueden ser de clase alta, ¿no? Pero sus principales personajes pertenecen a la clase popular. En Fuentevejuna, Laurencia, Frondoso, son personajes principales, ¿no? Mientras que los personajes secundarios aquí son los reyes católicos. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo está presente la obra de Lope de Vega, que lo vamos a diferenciar con Calderón de la Barca, ¿ya? A ver qué vamos a continuar. Bien, sabemos entonces que la obra representativa de Lope de Vega es Fuentevejuna, pues, ¿no? Es una de las obras más emblemáticas dentro de la gama de producción teatral que tiene Lope de Vega, ¿no? Esta obra está dividida en tres actos, su estructura, recuerda, está dividida en tres actos, como bien lo hemos señalado, pertenece al género dramático, especie drama. El tema principal es el honor villano, villano-villa, o sea, el pueblo, el honor del pueblo, el pueblo llamado Fuentevejuna. Tema secundario es la colectividad, el perdón, la pugna por el poder y la lascividad, ¿no? Ese es Fuentevejuna, cuyo personaje gracioso es Mengo, ¿no? Y dentro de Fuentevejuna recuerda que es fundamental, ¿no? Los pasajes donde Laurencia, que es un personaje principal, logra, ¿no?, avivar esa llama de la rebeldía contra Fernán Gómez, ¿no? El comendador Fernán Gómez. Y aquí está entonces las palabras, ¿no?, de Laurencia. Para recordar un poco, ¿no?, esa tonalidad, porque recuerda que la obra está vinculado a un sentido ¿qué? A un sentido poético, ¿no? Porque recuerda que está versificado, así que vamos a encontrar la tonalidad, el plano métrico. Así que escuchen, ¿no?, escuchen este fragmento, ¿ya? Para poner. Este fragmento está vinculado, recuerda, está vinculado a Laurencia. Después de que Laurencia, recuerda, ha sido ultrajada por Fernán Gómez, Laurencia ha ido a buscar ayuda en Fuentevejuna, pero ningún varón quiere ayudarla, no a ella, ni siquiera a las demás mujeres que han sido ultrajadas. Por eso que Laurencia se molesta y dice estas palabras, ¿ya? El personaje gracioso es Mengo, de Fuentevejuna. Así que vamos a escuchar estas palabras de Laurencia, pero lo que quiero aquí es que te des cuenta la carga poética, ¿ya?, la carga musical poética, el sentido métrico que tiene esta obra, ¿ya?, a través de este pequeño monólogo de Laurencia. Así que vamos a escuchar. Por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tomé como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone que aunque no me entreguen una joya, aunque la robe, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de hueso los ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos, ¿no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se rompan las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuentevejuna el nombre.
Dadme unas almas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en las cintas, para que os ceñís estoques. Vive Dios que de trazar, que solo mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujeraos, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta viña dorada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Muy bien, habíamos escuchado una parte de las palabras de Laurencia en torno a, recuerda, ¿no? En torno a este contexto que se está viviendo en Fuenteovejuna. ¿Ya? Ahí te das cuenta la tonalidad, te das cuenta también el plano rítmico, te das cuenta también el uso de las palabras muy poéticas. Y bueno, en este caso, la actriz que representa a Laurencia también tiene una solvencia, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar sobre Calderón de la Barca. A ver, ¿qué sucede con Calderón de la Barca? Vamos a ver un poco de la diferenciación con este autor Lope de Vega, ¿no? Calderón de la Barca, a diferencia de Lope de Vega, es un autor que está vinculado a una temática reflexiva, una temática con tinte filosófico, y sus personajes no pertenecen a lo popular, sus personajes principales, ¿ya? Por ello decimos que Calderón de la Barca tiene un teatro cortesano, porque está dirigida y exclusivamente para la corte, se aleja de los elementos populares. Sus personajes son aristocráticos y van a tener una perspectiva culta, ¿no? A diferencia de Lope de Vega. En el caso del contenido de sus obras, vamos a encontrar que tiene temática filosófica, religiosa, un afán moralizador, nociones didácticas, porque enseña y educa a través de sus obras teatrales, ¿ya? Va a recurrir a conflictos morales, a la tensión dramática, a los valores tradicionales, a la idealización, a los elementos alegóricos, ¿no? Entonces estamos observando que Calderón de la Barca va a mencionar, va a utilizar su producción literaria para manifestar temas que son muy difíciles de producir, temas de pronto un tanto abstractos. Por eso es necesario el sentido de la alegoría. Así que recuerda estos detalles. Bien, dentro de sus obras encontramos los llamados autos sacramentales, que son obras que tienen una finalidad, evangelizar. El auto sacramental evangeliza, ¿ya? Adoctrina. Tiene el Gran Teatro del Mundo, la Cena del Rey Baltasar. Los autos sacramentales aparecieron en la época medieval, se utilizaron por el clero, ¿no? En la época del barroco, Calderón de la Barca busca utilizar también estos llamados autos sacramentales. Por eso va a escribir estos autos sacramentales con esa finalidad de evangelizar. También tiene dramas filosóficos, entre ellos La vida es sueño, ¿no? Una de las obras más representativas. Y también dramas sobre el honor, el alcalde de Zalamea, el médico de su honra. Entonces recuerda que en el caso de Calderón de la Barca, aquí encontramos no un teatro nacional, sino un teatro reflexivo y filosófico, no un teatro popular, sino un teatro cortesano o aristocrático. Sus personajes centrales pertenecen a esa clase social.
¿Ya? Entonces estamos observando la diferencia entre Calderón y Lope de Vega. Su lenguaje también es más culto en Calderón de la Barca, porque sus personajes centrales pertenecen a una clase social alta y por tanto hablan de esa manera, ¿no? Muy bien, hay elementos religiosos dentro de la propuesta de Calderón de la Barca y hay un afán moralizador como también didáctico, ¿no? Dentro de las obras de Calderón. La obra más representativa de Calderón de la Barca es La vida es sueño. Es una obra teatral que tiene estas características, ¿no? Pertenece al género dramático, especie, drama, está dividido en 3 actos, está ambientado en Polonia, recuerda, ¿ya? Y en Polonia está representado en diferentes espacios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el espacio de la corte, el espacio de la torre, ¿ya? Estamos observando entonces que hay diferentes espacios, ¿no? Por eso que rompe con la unidad espacial, ¿ya? Está escrita en verso, ¿recuerdas eso? Se utiliza una lengua culta, el uso de la alegoría, ¿no? Y hay referencias mitológicas dentro de esta obra. Vamos también a mencionar algunos puntos esenciales sobre los personajes, sobre también los temas. A ver, con relación a los personajes, recordemos que la obra La vida es sueño nos habla respecto a la historia de Segismundo, pero también sobre la historia de quién, de Rosaura. Por eso que encontramos dos ejes en paralelo, la historia de Segismundo y la historia de Rosaura. Está rompiendo entonces la unidad de acción. La obra empieza en medias res. ¿Por qué? Porque nos sitúa en un espacio, ¿no? En una acción donde nosotros vamos a tener que intuir qué es lo que está pasando, ¿no? Más adelante nos explicará el porqué de este inicio, ¿no? ¿Por qué de pronto Segismundo está encerrado en una torre? Más adelante nos explica, ¿no? ¿Por qué Rosaura estaba vestida de caballero? Más adelante también vamos a poder enterarnos. Por eso que la historia empieza en in medias res, ¿ya? En medio de los acontecimientos. Recuerda esos detalles. Otro punto, los personajes. A ver, la mayoría de ellos estamos hablando de personajes que están vinculados ya a esta clase social. Segismundo es un príncipe que está encerrado en una torre desde muy pequeño. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué Segismundo está encerrado en una torre desde muy pequeño? ¿Qué ha hecho Segismundo para estar encerrado ahí? ¿Qué delito ha cometido Segismundo? Que lo ha llevado al rey Basilio, rey de Polonia, encerrar a Segismundo desde muy pequeño. Segismundo dice, ¿no? El mayor delito del hombre es haber nacido. Vamos a enterarnos más adelante lo que en realidad ha sucedido respecto a Segismundo y el porqué de su encierro. Por eso que Segismundo, estando encerrado en esta torre, él empieza a reflexionar sobre el sentido de la libertad, porque se da cuenta que hay otros seres que son libres y él no sabe por qué sigue encerrado. Así que la temática de la libertad está vinculada, recuerdas a qué personaje, ¿no? A Segismundo. Él reflexiona sobre esta noción de libertad, que a su vez más adelante va a estar vinculado al sentido del libre albedrío, ¿no? Rosaura, hija de Clotaldo, aunque en la obra todavía no sabe eso Clotaldo, ¿no? Rosaura
es un personaje también muy importante. Rosaura recuerda que llega a Polonia con un objetivo, y ese objetivo de Rosaura es encontrarse con Astolfo y exigirle que se case con ella, porque así va a poder recuperar el honor perdido. Así que Rosaura, ¿no?, busca la manera de no seguir siendo deshonrada, de no ser siendo burlada por Astolfo, ¿no? Por eso que se ha vestido como caballero, ¿ya? Y tiene a su escudero Clarín, ¿no?, para que al momento de marcharse, uno, las mujeres en esa época no podían marcharse por sí solas, ¿no? Estaban negadas de caminar por sí solas. Imagínate, tenían siempre que estar acompañados por sus criados o tenían que estar acompañados por un séquito, ¿no? No podían estar solas, siempre tenían que estar acompañadas. En cambio, los varones sí podían ir de un lugar a otro, ¿no? A ellos sí no se les acusaba, no se les decía nada. Entonces Rosaura no podía marcharse a otro lugar por ese sentido de la sociedad. ¿Qué hace entonces Rosaura? Para poder caminar libremente, tiene que vestirse como caballero, para que así pueda marcharse libremente, porque ella también está oprimida, ¿no? Ella no está libre. Por eso que para buscar recuperar el honor, tiene que fingir ser un varón, para poder caminar libre junto a su escudero, llegar a Polonia, buscar a Astolfo y exigirle que se case con él, ¿ya? Así que Rosaura va a ser otro personaje importante dentro de esta historia. Tenemos a Clarín, el gracioso. Es el personaje gracioso dentro de la obra. Es leal a Rosaura, ¿no? Es un personaje muy divertido y cómico. Desgraciadamente, este personaje, Clarín, va a morir en medio de la contienda por el trono de Polonia. Clotaldo es otro personaje también importante, que es el padre de Rosaura. Es aquel que cuida a Segismundo desde muy pequeño. Le ha criado, no le ha educado, Clotaldo, a Segismundo. Y es leal a Basilio. Cuando se desata una contienda entre Segismundo y Basilio por el trono, Clotaldo va a apoyar a Basilio, mientras que Rosaura y Clarín va a apoyar a Segismundo, ¿no? El siguiente personaje es Astolfo. Astolfo, el duque de Moscovia, aquel que ha deshonrado a Rosaura y ha llegado a Polonia, marchándose de Rosaura con un objetivo, ¿no? ¿Y cuál es ese objetivo? Obtener el trono de Polonia. Ese es el objetivo de este personaje, Astolfo. Tú dirás, pero profesor, ¿pero por qué obtener el trono de Polonia? Lo que pasa es que Astolfo, él es un personaje que representa la ambición. Sabe que si es que llega a Polonia y se casa con Estrella, la sobrina de Basilio, va a poder heredar todo, absolutamente todo. ¿Ya? Sabe eso, ¿no? Que va a poder heredarlo. Ahora tú dirás, profesor, ¿pero por qué? Sucede que Basilio le había dicho a todo el pueblo que Segismundo, su hijo, había muerto. O sea, ni bien nació, su madre de Segismundo, la esposa de Basilio, murió en el parto, y Segismundo también, ¿no? Así que el pueblo pensaba que Basilio no tenía un heredero. Así que la única familia cercana de Basilio era su sobrina Estrella. Por tanto, Basilio, que ya va a dimitir el cargo, ¿no?, que va a tener que buscar a un heredero, ¿qué va a hacer? Solamente la herencia o todo el reino le va a llegar a Estrella. Pero recuerda que en esta sociedad tiene que prevalecer la figura masculina que la femenina, y por tanto Estrella no puede ser reina
por sí sola, necesita, ¿no?, de la presencia de un varón, así que necesita casarse, Estrella, para que así pueda heredar todo el trono. Y el esposo de Estrella sería el rey, ¿no? Ahí te das cuenta la noción machista presente en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso es lo que está buscando Astolfo, ir a Polonia a casarse con Estrella para obtener el trono de Basilio. Ahí está la ambición, ahí está la ambición de este personaje. Ha dejado Rosaura a quien ama, ¿no?, pero más ama el poder. Y Basilio es otro personaje dentro de esta obra que cree en la astrología. Así que él ha estado investigando, ha visto lo que está sucediendo con la astrología y ha logrado predecir el futuro. Que su hijo, Segismundo, sería un rey déspota y que lo iba a humillar. Por eso que Basilio, al conocer la predestinación de Segismundo, producto de la astrología, decide decir a todo el pueblo, a los nobles, que ha muerto su hijo, y a su hijo encerrarlo en una torre. Le dice a Clotaldo, Clotaldo, tú vas a cuidar de Segismundo y nadie, absolutamente nadie, sabrá de su existencia. Obviamente que tú solamente lo sabrás. Yo realizaré un decreto donde nadie va a poder ingresar a la torre. Y aquel que logre hacer esto será castigado con la muerte, ¿no? Así que Basilio ha hecho todo eso para que lo que ha visualizado producto de la astrología no se cumpla, ¿ya? Bien, ahí están los personajes, ¿no? Hemos mencionado a Segismundo, a Rosaura, Clarín, Clotaldo, Astolfo, Basilio, que son los personajes principales, ¿no? O bueno, entre principales y secundarios, no todos son los principales, ¿no? Entre personajes principales y secundarios. Luego ya vienen los personajes incidentales, pues, ¿no? Tenemos otro conjunto de personajes que son incidentales, ¿no? Ya como el soldado, soldado 1, soldado 2, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a mencionar un poco de la historia de Segismundo, ¿ya? Vamos a realizar un pequeño resumen de lo que es la vida es sueño. Recuerda, ¿no?, la obra está dividida en 3 actos, ¿ya? En la escena número 1 aparece Rosaura. Rosaura con Clarín. Y recuerda que Rosaura y Clarín, ambos, ¿ya?, están llegando a Polonia, ¿ya? Así que vamos a leer un poco de el contexto, ¿no?, para entender. Rosaura, con ropas de hombre, ¿ya?, baja por un empinado monte, viste traje oscuro y lleva al cinto una espada que brilla al atardecer. El caballo que montaba la mujer se desbocó y arrastró a su jinete a lo más enmarañado del monte. Allí chocó con un árbol, dando con ella en tierra, y prosiguió su loca carrera. Su sirviente buscó a su ama siguiendo las pisadas del caballo y la encontró aturdida por el golpe. Ahora, doloridos y fatigados, ateridos, teniendo de despeñarse, bajan el monte buscando un camino que les lleve a algún poblado. La mujer encabeza la marcha y tras ella desciende su sirviente, de mucha más edad, que de vez en cuando tiene la mano y le dan ánimos con su charla y sus bromas. Ahí está Rosaura y Clarín. Así que han tenido un pequeño accidente, ¿no? Han caído, se han levantado. Rosaura está avanzando. Clarín está detrás, siguiendo a Rosaura, que está vestida, recuerda, como caballero. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que están avanzando y de pronto escuchan algo misterioso. Es una torre. Y dentro de esta torre algo está saliendo. Una voz,
que parece de animal, un animal salvaje. Rosaura quiere investigar. Clarín le dice, es mejor que no lo hagas. No sabemos qué encontramos allá. Pero Rosaura insiste. Así que Rosaura avanza, Clarín un poco temeroso, no le queda otra cosa que seguir avanzando junto a Rosaura. Y mientras se van acercando, están a punto de abrir la puerta, ¿no? Y escuchan los lamentos de una persona que está enmarrocada. Se sorprenden. Y una vez más Segismundo dice, ay mísero de mí, ay infeliz. Rosaura le dice a Clarín, qué triste voz escucho, qué tormentos. Y sigue Segismundo diciendo, ¿no? Ay mísero de mí, ay infeliz, entender si os pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aquí Segismundo nos está hablando sobre el pecado original. Por eso dice, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Por eso nos habla y nos dice, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, ¿no? La concepción del pecado original. Luego de ello sigue reflexionando Segismundo, ¿no? Lamentándose. Solo quisiera saber, para aclarar mis desvelos, ¿qué más o pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, con las galas que le dan belleza suma, y apenas es flor de plumas o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto con la piel que dibujan manchas bellas y apenas ve las estrellas cuando por necesidad su instinto tan monstruoso le enseña a tener crueldad. Y yo, que soy más juicioso, ¿tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, pequeño barco de escamas, sobre las ondas se gira y por todas partes nada, midiendo su inmensidad de oscuro mundo frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, un cristal que entre flores se desata, como serpiente de plata, entre las flores avanza, fluyendo en la dignidad del campo abierto de su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Y llegando a esta conclusión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Esa es la reflexión de Segismundo, ¿no? Está reflexionando sobre su existencia, el nacer culpado de algo que no ha cometido o que no sabe qué es lo que ha cometido, entonces entiende que su pecado ha sido nacer. Ese ha sido su pecado. Y además nos está hablando sobre el sentido de la libertad. ¿Por qué de pronto otros seres tienen libertad, mientras que él no? Él que tiene de pronto más valía, que de pronto tiene más alma, que de pronto tiene más juicio, ¿no? Que de pronto tiene más albedrío, que de pronto tiene más vida y de pronto sigue siendo un ser encerrado. Todo eso escucha Rosaura, se sorprende, ¿no? Tiene cierto temor al escuchar a este personaje, pero una cierta piedad. Ahí te das cuenta entonces cómo esta obra también puede reflejarnos a nosotros, ¿no?
Claro, Teresita, efectivamente, ¿no? Estamos como Segismundo, estamos encerrados, ¿no? Sin saber por qué. O sea, sí lo sabemos en cierta medida, pero nosotros no somos los culpables de todo esto. Sin embargo, tenemos que cuidarnos, ¿no? Por algo que no hemos cometido. Mientras que hay otras personas que salen y quizá no les suceda nada, ¿no? Por eso también te preguntarás, ¿no? Ellos que tienen, nosotros que tenemos más alma, nosotros que tenemos más albedrío, tenemos menos libertad. ¿Por qué a nosotros nos puede pasar algo? Bueno, no se sabe con exactitud, ¿no? Tenemos que cuidarnos, sí o sí. Tú dirás, pero los otros están saliendo, profesor, sin mascarilla y no les pasa nada. Pero no se sabe. Capaz a ellos no y a su familia sí. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros y a los nuestros, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que Rosaura se lamenta, ¿no? Conversa ahora conversa con Segismundo, ¿no? Y así empieza a entablar una conversación. Segismundo se molesta, ¿no? Porque ve a este caballero y le dice, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso no sabes que has de morir? De pronto Rosaura empieza a apaciguar a Segismundo, ¿no? A mencionar algunas palabras, porque recuerda que están enfrentándose verbalmente en estos instantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En un momento determinado aparecen, ¿no? Aparecen los guardias. Así que cuando Rosaura está explicando, pues, ¿no? Está explicando quién es, qué está sucediendo aquí, por qué ha llegado, ¿no? Empieza a aparecer los guardias, ¿ya? Así que atrapan a Rosaura y también atrapan a Clarín. En ese instante, Clotaldo tiene que cumplir la voluntad del rey, matar a aquellos que conocen la gran verdad de la existencia de Segismundo. En las siguientes escenas, Clotaldo, que ya ha tomado la decisión, matar a entonces, eliminar a estas personas que conocen el paradero de Segismundo y que han roto el juramento y también el decreto del rey, ¿no? Tienen por tanto que cometer este acto. Así que Segismundo le dice, pero ¿por qué van a hacer estas cosas, no? Segismundo le dice, si lo intentas, tirano cruel, tendré que despedazarme con mis manos, con mis dientes, entre estas paredes antes que su desdicha consienta y que llore sus ultrajes. Clotaldo le responde, si sabes que tus desdichas, Segismundo, son tan grandes, si sabes que estas prisiones son un freno que te detiene, tus furias tan arrogantes, ¿de qué atrevido presumes? Cerrad la puerta, ¿no? De esta estrecha cárcel, encerrarla a todos, esconderlas, ¿no? Tras ella, dice. Entonces atrapan a Rosaura, atrapan a Clarín, lo llevan entonces a prisión, ¿no? Para darle este fin. Cuando Rosaura se da cuenta que ya no le queda otra alternativa sino la muerte, Rosaura le dice a Clotaldo, ya que de pronto voy a morir, antes quiero dejar algo. Saca su espada Rosaura y le empieza a decir a Clotaldo, mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, y si hoy he de morir, que me la guardes te encargo, porque esta dorada espada encierra un secreto grande,
pues solo confiado en ella vengo a Polonia a vengarme de un agravio. Clotaldo, sorprendido por esas palabras, observa con detenimiento la espada y un escalofrío le recorre el cuerpo porque logra reconocer esa espada. La toma entre sus manos temblorosas, murmura algo para sí. Santos cielos, ¿qué es esto? Ya son más graves mis ansias y mis pesares. Y le dice entonces a Rosaura, ¿quién te la dio? Ella le dice, una mujer. ¿Y cómo se llama? No puedo decirle. ¿Y por qué supones o hay secreto en ella? ¿Qué te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué sabes tú de eso? Lo sé porque aquella que me lo dio me lo dijo. Parte a Polonia y solicita que te vean la espada los nobles y principales, y espera que alguno de ellos te favorezca y ampare. Que por si acaso era muerto, no quiso entonces nombrarle. Con cada palabra que está diciendo Rosaura, aumenta más la confusión de Clotaldo, porque reconoce que aquella espada fue suya, y que en tiempos ya pasados se la dejó a una dama con quien estuvo desposado, pero en secreto. Y también recuerda que dejó a aquella mujer al poco tiempo que se dio cuenta que estaba embarazada. Así que Clotaldo estaba con la madre de Rosaura, luego, después de tener relaciones y cuando se entera que ella está embarazada, Clotaldo se marcha, huye, desaparece, ¿no? Ya había dejado a la madre de Rosaura esta espada indicándole esas palabras, ¿no? Y se marcha. Por eso que Clotaldo, al ver a la espada, recuerda, reconoce todo esto, ¿no? Y siente, por tanto, y sabe también que la persona que está al frente es su hijo. Y es el hijo que va a matarlo. Porque recuerda que el rey ha decretado, aquel que conoce el paradero de Segismundo tiene que morir. Nada que es tu hijo, no, vas a morir. Imagínate entonces. Por eso que Clotaldo dice, válgame el cielo que escucho. Aún no sé bien explicarme si lo que escucho son ilusiones o verdades. Esta espada es la que yo dejé a la hermosa Violante. Quien le trajera había de hallarnos, amoroso como hijo y piadoso como padre. Al sospechar que ese joven es su hijo, se estremece pensando, ¿no?, que ha descubierto la torre y por tanto tiene que condenarlo a muerte. Clotaldo está desesperado, no sabe qué hacer, matar al hijo que recién está conociendo por un decreto del rey, pero si no lo mata, tiene que romper el juramento con el rey y por tanto se convertirá en una persona que no es leal al reino y también tendrá que ser ejecutado. Así que lucha en su interior estas dos fuerzas, la lealtad al rey y sus sentimientos paternales. Entonces Clotaldo dice, ¿no? ¿Qué he de hacer? ¿Por qué llevarle al rey es llevarle, ay triste, a morir? Pero ocultarle al rey no puedo, conforme a la ley de los homenajes. De una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Pero qué dudo, ¿la lealtad del rey no es antes que la vida y el honor? Ahí te das cuenta que Clotaldo dice, no, primero es la lealtad del rey
antes que la vida y el honor de uno. Así que lo va a matar, ¿no? Pero de pronto Clotaldo dice, bueno, voy a ir donde el rey. En secreto diré al rey que es mi hijo, aunque lo mate. Quizá la misma piedad de mi honor podrá ablandarle, y si le merezco vivo, yo le ayudaré. O sea, él dice, ¿no? Si de pronto él perdona a mi hijo, yo en vida le ayudaré. Seré, por tanto, ¿ya?, leal hasta la muerte, ¿no? Mas si el rey en sus rigores constantes le da muerte, morirá sin saber que soy su padre. Por eso que no le dice a Rosaura todavía que es su padre, ¿no? En el siguiente sucede algo. Estamos ya en el acto número 2. Basilio ha llamado a todos los nobles porque no puede más. El anciano Basilio, el soberano de Polonia, ¿ya?, ha llamado a sus súbditos. Entre ellos están, recuerda, ¿no?, Estrella, ¿ya? Sucede que Estrella es una de las, es una hija, ¿no? Es una hija de una de sus hermanas de Basilio, ¿ya? Hija de la mayor de sus hermanas, y Astolfo es el hijo de la más joven, que, que está casada con el duque de Moscovia, un reino rival. Entonces, tanto Estrella como Astolfo son parientes de Basilio, ¿ya? Así que Basilio se da cuenta de algo, ¿no? Él en algún momento va a morir. No tiene un heredero. El heredero es Segismundo, pero nadie sabe que está vivo. Y sabe que Estrella, que puede ser la heredera, también sabe que está presente Astolfo, un posible heredero, aunque ya tiene el gobierno de Moscovia, ¿no?, que es una herencia rival, de pronto un reino rival. En algún momento va a haber guerras. Por eso dicen mejor que Estrella se case con Astolfo. Y justamente Astolfo había ido para ese fin, ¿no? Sucede que Basilio llama a todos y dice, tengo que decirles algo, una gran verdad. Mi esposa tuvo un desgraciado hijo. Antes que a la luz se le diera, su madre, infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruoso en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo la víbora peor del siglo. Así que de pronto llegó de su parto el día. Los cielos se oscurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos. Con tal terribles señales nació Segismundo, dando muerte a su madre. Yo, acudiendo a mis estudios de los astros y a los libros, vi que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más impío, maestro de las traiciones, y endurecido en los vicios, y que él, con furia y delirio, había de poner en mí sus plantas, y yo rendido, postrado, me había de ver, siendo alfombra de sus pies las canas del rostro mío. Dando crédito al destino, di la orden de encerrar la fiera que había nacido. Se publicó que el infante nació muerto, y prevenido hice labrar una torre en esos montes, do apenas la luz ha hallado camino. Las graves penas y leyes decretaron que ninguno entrase a ese oculto sitio. Allí Segismundo vive, mísero, pobre y cautivo. A donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Este le ha enseñado ciencias, este en la fe le ha instruido, y él solo ha sido estos años de sus miserias testigo. Aquí hay tres cosas.
la una que yo, Polonia, os estimo tanto, que os quiero librar de la opresión y servicio de un rey tirano. La segunda es considerar que si a mi hijo le quitó el derecho que le dieron, ¿por qué él delitos no haga? Vengo yo a hacer los delitos. Y la última y tercera, ver si un error ha sido dar crédito fácilmente a los sucesos previstos. Esto como rey os mando, esto como padre os pido, esto como sabio os ruego, esto como anciano os digo. Entonces Basilio dice, bueno, Segismundo ha estado encerrado por delitos que no ha cometido, delitos que intuí que sería si le he dado crédito al destino, pero ha sido encerrado por delitos que no ha cometido todavía. Así que hay que liberarlo para ver qué es lo que hace. Y si de pronto realiza algún delito, efectivamente el destino que estaba deparado se va a cumplir, por tanto encerrarlo en una torre y tú, Astolfo, serás el nuevo rey. Todos aceptan y se marchan. Aparece Clotaldo, dice Clotaldo, libera a Segismundo, tráemelo al palacio. Y de pronto Clotaldo dice, pero majestad, hay un caballero y un escudero que conocen la historia, saben sobre Segismundo. Basilio dice, no te preocupes, los nobles ya saben, así que libera a ese joven con su escudero, líbralos de la muerte. Clotaldo se maravilla, se alegra porque va a liberar a su hijo, pensaba que era su hijo, recuerda Rosaura, porque estaba vestido de caballero, ya no lo va a matar. Así que de pronto libera a Rosaura, libera a Clarín, Rosaura se quita su traje, caballero, se da cuenta que es una doncella, Clotaldo no le puede decir todavía que es su padre y en ese instante, ¿qué sucede? Le dice, por tanto, no te preocupes, te voy a ayudar. Si quieres entrar al reino de Polonia, al castillo, diré que eres un pariente mío, así que puedes entrar, ¿no? Después de esto, Clotaldo va a dopar a Segismundo y Segismundo luego va a despertar y cuando despierta Segismundo se sorprende, se maravilla, porque ahora está vestido con un traje elegante, hay luz, hay gente que le está diciendo príncipe, hay un gran banquete. Así que Segismundo dice, válgame el cielo que miro, válgame el cielo que veo. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo encerrado de criados, tan lúcidos y brillosos, yo en medio de tanta gente, que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. ¿Yo Segismundo no soy? Dadme, cielos desengaños. Decidme qué puedo ser, esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía, que aquí me ha llegado a ver. Pero sea lo que fuere, ¿quién me manda discurrir? Dejarme quiero servir, y venga lo que viniera. Entonces Segismundo está un poco atolondrado, aturdido. Viene Clotaldo, le cuenta la verdad. Tú eres hijo de Basilio. Y de pronto, al escuchar todo esto, Segismundo enloquece, quiere matar a Clotaldo. Aparecen otros guardias, enloquece aún más. Saca su espada, empieza a querer luchar contra los demás. Observa a Rosaura, se maravilla, va detrás de Rosaura. Y en ese instante, ¿no? Aparece un guardia y dice, Majestad, ¿qué está haciendo? Y todo esto hace Segismundo hasta que agarra a uno de ellos, uno de los guardias, y lo lanza. Así que al ver a Segismundo de esta forma, lo dopan y lo llevan a prisión una vez más. Basilio se da cuenta, no, Segismundo va a ser un rey déspota, ya se fregó. Así que lo mandan a la torre. Astolfo será el nuevo rey. Se casará con Estrella. Ese es mi decreto. Segismundo despierta en la torre y se sorprende. Es extraño, ¿no? Todo lo anterior ha sido un sueño. Qué extraño, ¿no? Entonces, en ese instante, cuando Segismundo está despertando, Clotaldo está a su lado y detrás está Basilio escondido para escuchar un poco lo que está diciendo Segismundo, ¿no? Así que de pronto Segismundo despierta y le dice a Clotaldo, Clotaldo, he tenido un sueño muy extraño, ¿no? Algo extraño, ¿no? Era un príncipe que no tan piadoso he sido contigo, ¿no? Te ha amenazado de muerte, Clotaldo. Y Clotaldo le dice, o sea, yo te estoy cuidando aquí desde muy pequeño y de pronto en tu sueño me quieres matar. ¿Qué te pasa, Segismundo, no? Bueno, le dicen otras palabras, ¿no? Y así Segismundo le dice, sí, he estado un poco extraño, que yo era
el príncipe de este reino que mi padre me había dejado de esta forma, ¿no? Y me desesperé. Y por eso es que creo que he despertado de esta forma, ¿no? Clotaldo dice, bueno, Segismundo, si es que en algún momento te dan la oportunidad de soñar de esa forma, ten en cuenta de utilizar la razón antes que otras cosas, ¿no? Así que se marcha Clotaldo y Segismundo se queda solo, empieza a divagar y empieza a reflexionar, ¿no? Y vamos a terminar con esa reflexión de Segismundo, ¿ya? Escuchen. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Esa es la reflexión entonces de Segismundo en un momento determinado, donde no puede distinguir la realidad y la ficción, la realidad y el sueño. Él cree todavía que lo anterior ha sido un sueño. Así que en un momento determinado, por eso dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son, ¿no? Luego de todo esto, el pueblo se entera que van a tener a un príncipe, ¿no? A un príncipe de otro pueblo, de otro reino. Así que se alzan contra Astolfo porque además conocen la existencia de Segismundo y luchan contra Basilio para que Segismundo sea el nuevo rey de Polonia. Al final se logra eso. Segismundo está encerrado, le abren las puertas, le dice majestad. El pueblo te reclama como su nuevo rey. Segismundo dice, qué extraño es, otra vez ustedes aquí. Cree entonces Segismundo que es un sueño, ¿ya? Así que de pronto Segismundo dice, bueno, si estoy soñando una vez más, no deseo despertar. Así que utilizaré mi razón antes que mi pasión. Y por eso que Segismundo se convierte en el rey, perdona a su padre, manda a llamar a Astolfo y le dice, Astolfo, tú te casarás con Rosaura. Astolfo se va a casar con Rosaura y Segismundo se casará con Estrella.
Así que al final, Segismundo se convierte en un personaje centrado. Ya no es una persona colérica, molesta, y todos se sorprenden ante el cambio de Segismundo. Y Segismundo le dice, ¿pero qué querían? ¿No? ¿Ya? ¿Qué os admira? ¿No? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mi miedo que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y aunque así no lo sea, el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño y que hoy quiero aprovecharla. Así termina entonces La vida es sueño, ¿no? Sigismundo no puede todavía diferenciar entre la realidad y la ficción. Muy bien, ahora sí, pueden ir a dar el examen. Hemos terminado de hablar sobre La vida es sueño.